Saludos a todos los participantes de la carrera de Ciencias y Culturas de la Alimentación. Mi nombre es José Freites, seré su instructor en la cátedra de herramientas de la computación. Vamos con lo que es el primer contenido. Como primer contenido vamos a ver la arquitectura del computador. Existen muchos especialistas, van a encontrar en internet muchos tipos diferentes de clasificaciones para un computador. Nosotros vamos a trabajar con dos tipos de clasificación solamente: la clasificación fundamental y la clasificación estructural de un computador. Como clasificación fundamental del computador les diré que el computador se clasifica en dos grupos: hardware y software. ¿Qué es el hardware? Hardware viene de las palabras en inglés hard, que significa duro, word, que significa partes, y se refiere a la parte dura del computador. ¿Qué es parte dura del computador? Es todo aquello que ustedes pueden tocar, que pueden palpar, que se puede sentir, que se puede agarrar. Todo lo que está hecho de plástico, de cable, de acero, de lata. Todo lo que podemos ver aquí es parte del hardware del computador. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden tocar. Software. Software viene de soft, que significa blando, word, que significa partes. Es la parte blanda del computador y se refiere a lo que no podemos tocar. Si hardware se puede tocar, el software no se puede tocar. Y el software, en software nos referimos a todo lo que son programas, información, datos. Por ejemplo, ustedes una foto, un archivo PDF, una canción, un video, ustedes no pueden tocarlo, ¿verdad que no? No lo pueden agarrar con la mano. ¿Por qué? Porque eso es parte del software y eso es la parte blanda del computador. Para que les quede claro, para que entiendan un poquito mejor, el software lo que es código, un montón de códigos de programación, con lo cual se pueden crear no solo los diferentes programas, sino las diferentes informaciones y datos que posee el computador. Otra cosa que es importante que ustedes sepan es que el lenguaje que utiliza el computador, el lenguaje con el que trabaja el procesador de un computador, es un lenguaje que se llama código binario. Al igual que el alfabeto o el abecedario tiene 28 letras, si no me equivoco, el código binario posee solamente dos, ceros y uno. Todo, absolutamente todo lo que está en el computador está escrito con combinaciones de ceros y unos. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje con el que trabaja el procesador. La otra clasificación que les quiero comentar es la clasificación estructural del computador, por estructura. También, al igual que la clasificación fundamental, nos divide el computador en dos partes: CPU, que es esto que está aquí en el centro, y dispositivos periféricos, que es todo lo que está alrededor o conectado a nuestro CPU. Hablemos de los dispositivos periféricos. Ya les comenté que los dispositivos periféricos son todos los que están conectados al CPU: un teclado, un ratón, un micrófono, una impresora, un monitor, las cornetas. Todo eso son dispositivos periféricos. ¿Cómo se clasifican los dispositivos periféricos? Los dispositivos periféricos se clasifican en dispositivos de entrada de datos y de salida de datos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dispositivos de entrada de datos y de salida de datos? Los dispositivos de entrada de datos son todos aquellos que introducen datos o introducen información al computador. Los dispositivos de salida de datos son todos aquellos dispositivos que permiten extraer o sacar información del computador. Para que les quede claro, o mostrándole ejemplos, mejor dicho, el teclado. ¿Qué tipo de dispositivo es? ¿Dispositivo de entrada o dispositivo de salida de datos? ¿Qué es lo que ustedes hacen con un teclado? Con un teclado metemos información al computador, escribimos para que aparezca dentro del computador. Es un dispositivo de entrada, correcto. El monitor, ¿qué tipo de dispositivo es? ¿Entrada o salida? ¿Qué hace el monitor? El monitor nos muestra la información que hay en el computador, por lo tanto es un dispositivo de salida de datos. Un pendrive, una unidad USB, este dispositivo de almacenamiento, ¿qué tipo de dispositivo es? Aunque no lo crean, es un diferente tipo de dispositivo periférico. Es un dispositivo mixto. ¿Por qué? Porque el pendrive sirve no solo para ingresar datos en el computador, sino para extraer datos del computador. O sea, también existe este tipo de dispositivos, los mixtos. Para que conozcan un poquito más, les recomiendo que investiguen por lo menos 3 dispositivos de cada tipo: de solo entrada,
de salida y dispositivos mixtos.